Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Pongámonos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Leámoslo todos juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una vez más. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Señor, te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado la oportunidad de estar una vez más con vida, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de poder venir y glorificar tu nombre, de poder tener un lugar donde podemos adorarte, donde podemos venir a agradecerte. Gracias, Señor. Gracias por cada familia representada, Señor. Yo te pido que honres la fe de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Te pido por aquellos que no han podido asistir el día de hoy, bendíceles donde quiera que estén, Señor. Y que tu bendición y tu Espíritu Santo esté guiándolos con cada uno. En tu nombre oramos. Amén. Puede sentarse. La palabra de Dios es clara cuando nos posiciona como personas que caminamos por fe. Lo que acabamos de leer habla acerca de nos incluye a nosotros, donde dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La Biblia incluso nos menciona en 2 de Corintios 5, del 6 al 8, dice: así que vivimos confiados siempre, dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, verso 7, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. La Biblia es clara cuando nos posiciona como personas de fe, cuando dice un versículo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. El problema está cuando muchos de nosotros nos dejamos engañar por las circunstancias de nuestra vida. ¿Qué son las circunstancias? Es todo lo que nos pasa y todo lo que nos rodea. Anteriormente hemos hablado acerca de las emociones y cómo manejarlas de acuerdo a la palabra de Dios, pero muchas veces nosotros nos dejamos engañar y prestamos atención más a las circunstancias de nuestra vida. Comenzamos a dejar que las emociones dominen sobre nuestro carácter. Y eso, pasa simple y sencillamente por no tener comidita espiritual, por no tener alimento espiritual. Cuando usted, como decía el pastor el domingo pasado, usted deja de comer físicamente, ¿qué pasa? Uno se empieza a sentir débil. Y va a llegar el momento en que usted ya no va a tener ni fuerzas para caminar, apenas va a poder hablar. Yo no sé si usted ha visto personas que se ponen en huelga de hambre. Usted los ve que llega un momento en que están ya solo tirados, ¿verdad? En el lugar donde están protestando. Y eso pasa espiritualmente cuando nosotros no tenemos ese alimento espiritual. Empezamos a enfermarnos. Fíjese, todos los domingos, aquí se les prepara una receta, un menú. Y usted puede llevar esas recetas a casa. Todos los domingos, tenemos los devocionales, tenemos materiales, algunos que están yendo por el discipulado, siguiendo a Jesús, ¿verdad? Tenemos material y tenemos alimento espiritual. Se hacen recetas y un menú cada semana.
Pero algunos yo los veo que toman nota, ¿verdad? Y eso es bueno. Mientras están las predicaciones, muchos toman nota. Pero ¿qué de aquellos que ni siquiera eso llegamos a hacer? Los que no estudiamos la palabra, los que no buscamos por medio de la oración, los que no nos congregamos tal vez un domingo sí, 4 no. Cuando nosotros estamos haciendo eso, prácticamente le estamos entregando el poder a nuestras circunstancias. Fíjense, en las votaciones es bien importante cuando le invitan a alguien que vote y uno dice, no, pues ¿para qué? ¿Verdad? Si es lo mismo. Pero si usted no se pronuncia, usted le está dejando el poder a que otros decidan por usted. Y eso pasa cuando nosotros no somos intencionalmente, buscamos de Dios, le entregamos el poder a las circunstancias y muchos comenzamos a padecer enfermedades espirituales como la desidia, ¿verdad? Ya no tengo deseo ni de ir a la iglesia. La apatía, ¿verdad? Ay, la oración, ¿para qué? Comenzamos a enfermarnos de anemia espiritual. Y algunos llegamos hasta el punto que ya no nos damos cuenta, es que no me pasa nada, vivo mi vida normal y empezamos a entrar en ceguera espiritual y nos volvemos ciegos. No nos damos cuenta porque es un proceso que el enemigo nos lleva y nos lleva y nos lleva poco a poco. Y muchos comenzamos a quedar ciegos y comenzamos a mendigarle al mundo las experiencias. Empiezo a tratar de llenar ese vacío cuando ya estoy ciego, a buscar por medio de cualquier cosa que me haga sentir bien. Tal vez estar de fiestas, tal vez algunos se refugian en el alcohol, algunos se refugian en cualquier otra cosa que los haga comenzar a sentir bien y comenzamos a caer en una posición deplorable y comenzamos a mendigarle al mundo. Por favor, lo que sea para sentirme bien. Comenzamos a pedirle al mundo lo que sea que nos ofrezca, lo que sea la voluntad del mundo para sobrevivir. Tal vez más trabajo para hacer más dinero, para sentirme más ocupado. Comenzamos a empezar a pedirle al mundo, a mendigarle al mundo. Fíjese, la Biblia nos habla claramente en una historia que ustedes ya la han escuchado bastantes veces. Y es más, creo que 18 de agosto del 2021 creo que prediqué en este mismo pasaje, pero hablando acerca de las oportunidades. Esto está en Marcos 10, 46, 52. Vaya con su Biblia conmigo, Marcos 10, 46, 52. Fíjese, usted ya conoce esta historia. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, refiriéndose a Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjese algo bien interesante. Jesús sanó a varios ciegos. A uno que era ciego de nacimiento, ¿verdad? Le dijo, cuando a este hombre lo interrogaban y le decían, ¿quién fue el que te sanó? Y él dice, yo no sé si era judío o qué, lo único que sé que antes no veía y ahora veo.
Hubo otro ciego que él tuvo que hacer lodo, ¿verdad? Y ponérselo en los ojos. Pero este es bien interesante porque este ciego no había nacido así. Lo digo porque la palabra de Dios, cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿qué quieres que haga? Él le dice que recobre la vista. Recobrar significa recuperar algo que usted ya tenía, algo que él ya poseía. En otras palabras, él tal vez veía antes, pero tal vez por alguna enfermedad o por alguna cuestión, él dejó de ver, él sabía lo que era ver. Y Bartimeo le dice que él quería recobrar la vista, que él quería ver una vez más. Y aquí viene una pregunta interesante, porque tal vez usted va a decir, pues yo no estoy ciego, ¿verdad? Eso que tiene que ver conmigo. Tal vez Bartimeo había perdido la vista, pero muchos de nosotros, en cuestiones del camino, hemos perdido tal vez la paz en nuestra familia, la paz en nuestro matrimonio. Tal vez hemos perdido nuestra estabilidad económica, algo que usted tenía antes y ahora le cuesta. Tal vez hemos perdido tal vez el amor, tal vez de nuestros hijos, hijas, esposo o esposa. Hemos perdido cosas valiosas. Y yo no sé usted, si usted se ha puesto a pensar que quisiera recobrar. Tal vez usted ha perdido su salud. Tal vez hay algo que ya no lo deja ser el mismo que era antes. Amén. ¿Está conmigo? Nos identificamos también así como Bartimeo. Él había perdido la vista, pero tal vez nosotros hemos perdido algo, otras cosas en nuestra vida. Por eso he titulado el mensaje, levántate y deja de mendigar. Levántate y deja de mendigar. Fíjese, la palabra mendigar es pedir algo, pero con humillación. Eso significa la palabra mendigar. El punto número 1, basado en esta escritura, es deja de mendigar sentado junto al camino. Fíjese, la Biblia nos relata que Jesús iba pasando, pero este hombre estaba, dice que sentado al lado del camino, mendigando. Estaba a la voluntad de las personas. Y eso es algo que él comienza a hacer diferente. Y nosotros tenemos que comprender que si seguimos viviendo junto al camino, o sea, es decir, haciendo lo mismo que hacemos siempre, haciendo las cosas a nuestra manera, en vez de buscar un poco más de Dios. Si queremos seguir haciendo, en vez de seguir a Cristo, seguimos lejos, estamos cómodos, no vamos a poder recuperar nada de lo que hemos perdido. Tenemos que entrar en el camino de Dios. Debemos de dejar de confiar en la ayuda de los hombres. La mayoría de nosotros confiamos tanto siempre, por favor, le dicen a tal persona, oren o confían más tal vez en el prestamista, tal vez su confianza muchas veces está en la tanda, tal vez está en alguna ayuda que el gobierno va a dar y estamos a la expectativa en vez de confiar más en Dios. Este hombre se había acostumbrado a depender de la ayuda de los demás. Y no es que no tenía otra opción, pero era lo que hacía. Amén. Tenemos que aprender a dejar de confiar en la ayuda de los hombres y comenzar a confiar mucho más en Dios. Es decir, le repito una vez más, no le entregue el poder a las circunstancias. Usted tiene que hacer algo. Amén. Fíjese que el ciego no veía, pero ¿qué se hacía? Escuchaba. Y eso me llama la atención, porque entonces usted tiene que comenzar a usar
lo que usted tiene disponible en este momento. Usted tiene que empezar a utilizar para Dios lo que tiene disponible ahora. Muchas veces nosotros esperamos a que las cosas cambien para entonces voy a venir a agradecer a Dios cuando el Señor conteste tal petición, cuando el Señor me cumpla este milagro entonces. Y usted tiene que posicionarse en fe, usted tiene que agradecer primero, darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias por ese trabajo, te doy gracias, Señor, porque vas a bendecir mi economía. El ciego no veía, pero sí, dice la palabra de Dios, que escuchaba. ¿Qué es lo que usted es bueno? ¿En qué es bueno? ¿Qué le ha dado? Decía hermano Huerta esta tarde, decía, el Señor nos ha dado a todos algo. A muchos los ha bendecido económicamente, a muchos les ha dado tiempo, a otros les ha dado talentos, dones, les ha dado virtudes. Si usted es bueno cosiendo, usted no sabe lo que hace mi hermana Minerva. Yo me quedé impresionado cuando de repente veo que se pone a hacer, ¿es crochet, hermana? O crochet, y comienza a hacer unos gorros y con una paciencia, y yo le aseguro que si el hermano Gonzalo agarra él los hilos y todo, pues igual que a mí no salimos amarrados de las manos quizá. Pero mi hermana tiene un talento hermoso, ¿verdad? Y cuando viene el tiempo de frío, ella puede tener la habilidad de hacer esos gorritos hermosos. Otros tienen la habilidad, yo había visto siempre en las redes sociales y todo eso, pero hasta que mi hermana, Dios la trajo a mi hermana María, ¿verdad? Empezó a hacer unas gelatinas con fotos y todo, y una excelencia tan bonita que hasta da cosa siempre comerse, partir, ¿verdad? Eso porque es tan bonito que uno quiere dejarlo así, ¿verdad? Pero en algo somos buenos. Otros son buenos en platicar, tienen una sonrisa espectacular, otros tienen un carisma, otros tienen el don de servicio. Pero algo tenemos. Y cuando estamos desanimados y cuando el enemigo comienza a querer hacer destrozos en nuestra vida, es lo primero que hace que no reconozcamos qué es lo que tenemos. Que le empezamos a prestar más atención al problema que a contar las bendiciones que tenemos. Muchas veces tal vez estamos mal económicamente por una situación, ¿verdad? Pero Dios te ha dado salud, estás con vida. Amén. Muchas veces tal vez estás pasando una situación difícil en tu familia, pero Dios te ha dado la facultad y el Espíritu Santo para que puedas doblar rodillas y puedas tener paz en medio de la tormenta. Amén. El ciego no veía, pero sí usaba lo que tenía, y era escuchar. ¿Qué es lo que hacemos bien? Use lo que tiene y póngalo al servicio de Dios. Ya sea aquí, en su casa, en su comunidad, en su trabajo, donde sea, pero póngalo al servicio de Dios. ¿Sabe algo hermoso? Cuando veía ese video, dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? El servir unos a otros, el estar incluso dispuestos, ¿verdad? A poner una mesa, yo veía el domingo como sin que nadie le dijera, necesita ayuda, necesita esto, y todos estábamos al servicio de todos. Y de eso se trata, de la unidad, sirviéndonos unos a otros. ¿Sabe lo que la persona antipática o la persona que solo está así, ¿verdad? Que no quiere servir a otros, simple y sencillamente refleja el orgullo que hay. Por eso Dios nos hace que nos sirvamos unos a otros, para que dice la palabra de Dios, considerar a otros más que a ustedes mismos. Y de eso se trata en la iglesia, de eso se trata en la comunidad. Entonces, punto número 1, recuérdese, deje de mendigar sentado junto al camino. Punto número 2, no prestes tu oído para los que quieren que sigas. ¿Cómo? Igual.
Fíjese, es bien importante que usted reconozca esto. Cuando nosotros comenzamos a adorar y a reconocer a Dios en nuestra vida, ¿qué es lo primero que pasa? Ya te convertiste, aleluya. Ya, ¿para qué vas a la iglesia? Y empiezan incluso a burlarse algunos y comienzan a decirle, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué te congregas? ¿Y para qué vas a ir al culto de oración? ¿Para qué vas a ir al culto de caballeros? ¿Para qué vas a ir al culto de damas? ¿Para qué vas a ponerte a servir? ¿Para qué vas más temprano a la iglesia? Usted tiene que ser inteligente y no prestar su oído para las personas que quieren que sigamos igual. ¿Sabe por qué? Es cierto, todos nos quieren bien, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo están? Oh, bien. Y cualquier amistad, incluso familiares, nos quieren ver bien, pero nunca mejores que ellos. ¿Sí o no? Todo el mundo lo quiere ver bien a uno, pero cuando usted comienza a superarse, a ser bendecido, comienza la envidia muchas veces. ¿Sí o no? Y comienza a saber qué está haciendo. Oh, yo te aconsejo que por ese camino no vayas. Porque todo el mundo quiere que estemos bien, pero cuando Dios comienza a bendecirlo, ahí comienza. Así como los fariseos, como esos hombres que comenzaban a callar. No molestes al maestro, cállate. Y él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y más fuerte, él entendía, él no prestaba la atención. Otro hubiera sido, y ok, está bien, yo me callo. Te vamos a dar unas monedas, pero cállate. Poniéndole precio a su milagro. Sin embargo, este hombre tenía la convicción, sabía en quién estaba confiando. Amén. Muchas veces tenemos que pararnos firmes, tenemos que ponernos de pie y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y no ser indiferente. Lastimosamente muchos cristianos hoy en día no tenemos la actitud que tenía Bartimeo. Muchas veces Dios está paseando, pero muchos estamos a veces como que venimos por una religión nada más. Somos indiferentes con el Señor, con la iglesia, con su palabra. No oramos, no nos queremos congregar, no adoramos, no ayunamos. Y comenzamos a perder lo principal. ¿Qué es eso principal? La oportunidad de experimentar el favor de Dios en nuestras vidas. Yo siempre les he dicho, manténgase siempre buscando de Dios. Todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Y si usted se mantiene buscando siempre de Dios, cuando las cosas van bien y cuando van mal, usted siempre se mantiene firme. Usted siempre va a ver la mano de Dios. ¿Sabe? Los que ponen, dice una frase, los que ponen la mano de Dios en todo, los que ponen en oración, los que ponen a Dios en todo, van a ver a Dios en cada parte de su vida. ¿Sí o no? Fíjese que cuando el ciego comienza a clamar, reconoce quién es Jesús. Pero antes de pedir el milagro, ¿qué es lo que le pide? Antes de pedir el milagro, ¿qué es lo que le pide? A ver, los estudiosos. Jesús, hijo de David, ¿qué es lo que pide él? Jesús, hijo de David, soy ciego, dame la vista. ¿Qué es lo que estaba pidiendo antes? Misericordia. ¿Qué es misericordia? La palabra misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Fíjese, la palabra misericordia proviene del latín misere. Misere significa miseria, necesidad. Misericor viene de cordis, que significa corazón. Ia, que expresa hacia los demás. Es decir, la misericordia tiene que ver con una actitud o una necesidad del corazón. Cuando este hombre decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, estaba clamando no solo tal vez por la necesidad física, sino aquella necesidad espiritual que él tenía. Porque al final Jesús le da lo principal, en el mismo orden que él pide, también le es contestado. Jesús no le da la vista primero, sino que le dice, tu fe
te ha salvado. Y cuando este hombre comienza a caminar, dice que recobra la vista. Amén. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Algo que me agrada mucho es Lamentaciones 3, 22 y 23. Fíjese, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron, dice, nunca decayeron sus misericordias. Verso 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano y hermana, muchos estamos de pie en esta tarde, simple y sencillamente porque la misericordia de Dios es grande. Usted no sabe si en el frío y cuando venía en el camino muchas veces nos encontramos con carros o decimos hay un accidente, pero no sabemos si Dios nos libró de esa situación. Muchas veces ni nos damos cuenta que tantas cosas han pasado y no entendemos a veces la protección de Dios. Dice, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Me encanta el canto que dice, tu mirada, dice, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Este hombre gritaba más fuerte, él no se rendía, no hizo caso a la crítica, no hizo caso de las palabras de desánimo. Porque él sabía, fíjese, él sabía que era única esa oportunidad. Callarse para este hombre significaba quedarse ciego. Y nosotros tenemos que comprender que si dejamos de buscar del Señor, vamos a caer en una misma situación. Vamos a continuar con lo mismo, batallando siempre con lo mismo. Amén. Y el último punto. Déjale tu pasado a Dios. Y esto es bien importante. La escritura dice en el verso 50, dice que levantándose, él arrojó su capa. Eso representaba el pasado de este hombre, la historia que él tenía. Y cuando Jesús lo llama, él no dijo, espéreme que agarro mi capa, ¿verdad? Que la voy a ocupar más adelante. Él no dudó, él confió y dejó todo por seguir a Cristo. Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, seguimos cargando con nuestro pasado. Muchos de nosotros seguimos cargando con nuestro pasado. Y eso muchas veces no nos deja avanzar. Amén. Segunda de Corintios dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjese qué lindo la escritura. Pero muchas veces algunos tenemos más fe en otras cosas más que en las promesas de Dios. La palabra me está diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muchas veces le tenemos más fe al talón de cheque. Muchas veces le creemos más al reporte médico. Muchas veces le creemos más al reporte que la gasolina está subiendo y creemos más y comenzamos a afligirnos y afanarnos. Y no le creemos muchas veces lo que la palabra de Dios dice. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Muchos de nosotros seguimos cargando. ¿El qué? La capa. Nuestro pasado. Amén. No creemos en las promesas de Dios para nuestras vidas. El problema está que si usted va al futuro con su ayer, lo único que va a conseguir es repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Usted tiene que aprender a dejar su pasado, comenzar a convertirse en lo que Dios quiere que usted se convierta. ¿Sabe por qué usted está aquí en este país? Para ser de bendición en este lugar. El pastor Larry esta mañana decía en su mensaje,
Dejemos de cantar God bless America, decía. Dios bendice América, porque Él ya lo ha hecho. Porque Dios ha bendecido este país. La canción debería ser al revés, que nosotros glorifiquemos y bendigamos el nombre del Señor. ¿Sabe cuál es el problema cuando usted trae su pasado y lo va cargando? Eso es un obstáculo para que usted pueda abrazar el futuro que Dios tiene para su vida. Y se lo voy a poner de ejemplo. Cuando a usted le preguntan de dónde es, hermano Demetrio? ¿Usted? ¿De dónde? ¿Del cielo? ¿Del cielo? ¿También? Ustedes ya me están hablando en modo de futuro, ¿verdad? Amén. Y eso es fe. Eso es fe. Decir, ¿cómo que del cielo? Pues es que yo vengo del futuro. Ya Dios planificó algo. Pero fíjese, bien importante, cuando nos preguntan muchas veces, ¿y usted de dónde es? Pues yo soy de México, yo soy de El Salvador, yo soy de Guatemala, yo soy de Uruguay. No se da cuenta en el lenguaje que estamos trayendo. No nos han preguntado de dónde es originario, ¿verdad? Sino que de dónde es. Y muchas veces estamos, ¿qué? Porque nuestra mentalidad está allá todavía. ¿De dónde es? Yo soy de Tracy. Ahí es donde Dios me ha puesto. Ahí tengo mi casa. Ahí es donde Dios me ha puesto de bendición. Ahí es donde estoy siendo de bendición para mi comunidad, para mis vecinos. ¿De dónde es? De Concord. Ahí Dios me ha puesto. Amén. Pero muchas veces, fíjese en la forma que hablamos, ¿de dónde es? Y está bien recordar las raíces, pero si se da cuenta, si usted está en este lugar, es porque Dios quiere que usted comience a echar raíces en este lugar y comenzar a ser de bendición para otros. El problema está que muchos todavía regresamos al pasado y estamos pensando todavía en lo que éramos, ¿verdad? Muchos todavía siguen añorando, es que yo estudié en mi país para ser astronauta y pues si aquí no me hallo. Es que eso fue allá. Dios lo trajo aquí con un nuevo propósito y tenemos que abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros en este país, en esta ciudad. Amén. Tenemos que arrojar nuestra capa. Amén. Dios quiere que seamos de bendición para nuestra familia, para nuestra iglesia. Que no seamos víctimas de nuestras circunstancias. Fíjese, Bartimeo, ¿qué pudo haber hecho? Dice la palabra de Dios que lo llamaron y le dijeron, ten confianza, el maestro te llama. ¿Qué pudo haber hecho Bartimeo? Se pone a llorar, díganle a Jesús que yo no veo y no puedo caminar y yo soy el que necesita la ayuda, que venga Él a hacerme el milagro, que Él venga aquí, porque yo no puedo caminar, no puedo ver, yo he estado sentado por mucho tiempo. Él podía haberse hecho la víctima. Como dice el meme, la víctima, ¿verdad? Él podía haberse hecho la víctima. Él podía haber dicho, por favor, que venga la ayuda y seguir en la misma situación. Sin embargo, la palabra de Dios no dice eso. La Biblia dice que se levantó y fue él donde Jesús. Y muchas veces, yo sé que algunos de ustedes lo han hecho. Nos levantamos en fe y muchas veces venimos con nuestra necesidad y venimos con nuestras circunstancias. Y muchos de ustedes, yo conozco su caminar y sé que buscan de Dios. Y nos enfrentamos de repente ¿con qué? Con el silencio de Dios. ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? Usted trae su necesidad, trae su situación y de repente hay un silencio y decimos, Dios no contesta mi oración. Cuando ese pensamiento le venga, usted tiene que aprender una cosa. Cuando Dios está en silencio, es porque no es el momento de Él actuar, sino el de nosotros.
Dios hace su parte y tiene el milagro listo, pero cuando Él se pone en silencio es porque usted tiene que hacer su parte. Y muchas veces eso se resume en una pregunta tan sencilla: Señor, ¿qué necesito aprender de esta situación? Todos vamos a pasar por procesos difíciles, pero hay una clave para poder avanzar, hacer ese proceso, acelerarlo un poco. Y es abrir nuestro corazón y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Señor, esta situación es tan difícil. ¿Qué debo de aprender? Amén. Cuando Dios guarda silencio es porque es nuestro tiempo de actuar, no el de Dios. Fíjese, así como Bartimeo, él había entendido que para ver, él tenía que mantenerse al lado del camino. ¿Sí o no? Hermano y hermana, yo le invito a que dejemos las excusas. Todos podemos excusarnos, podemos inventar tantas cosas, pero seamos intencionales en buscar de Dios. Amén. Dejemos las excusas a un lado, comencemos a ser creyentes de fe. Fíjese, el verso 52 dice: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice que enseguida recobró la vista. ¿Y qué hacía? Verso 52. Y seguía a Jesús en el camino. Amén. Me llama la atención cómo comienza el versículo. Dice que había un hombre sentado, ¿dónde? ¿En el camino? No, ¿qué dice? Sentado junto al camino. Es decir, este es el camino y él estaba sentado junto. ¿Y cómo termina? Con ese hombre en el camino. ¿Qué es lo importante? Cuando Bartimeo recobra la vista por medio del poder de Dios, él lo comenzó a seguir en el camino. Y fíjese, esto es un llamado para nuestra vida, porque muchos de nosotros clamamos al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y el Señor contesta la petición. Pero muchos hacen todo lo contrario, reciben su milagro, su oración contestada y se van. Muchas personas de las que no están el día de hoy es porque recibieron su milagro y se fueron. Pero déjame decirte que para mantenerte viendo, necesitas estar en el camino, necesitas perseverar, necesitas seguir a Cristo. Cuando nosotros recuperamos lo que hemos perdido, hagamos como Bartimeo, sigamos el ejemplo, sigamos al Señor, porque ese camino, la obediencia, recuérdese bien, siempre va a traer bendición para su vida.